Vamos a iniciar digamos, el último parcial, la última parte del último parcial del año. Y ustedes verán que acá yo les he puesto dibujo en el campo expandido. En realidad, esta noción de campo expandido en el arte proviene de un texto de Rosalind Krauss que se llama La escultura en el campo expandido, que es un libro complejo, pero que trata algunas cuestiones que bien pueden desplazarse hacia las demás disciplinas del arte, es decir, se puede desplazar hacia la pintura, el dibujo, la fotografía, la danza, la música, etc. Bueno, en ese texto ella contrapone lo que es la escultura tradicional, dice ella, la escultura tradicional que tenía fines conmemorativos, por ejemplo, y que les he puesto acá una estatua de San Martín que ustedes conocen y que tenía un valor histórico y era una marca y estaba destinada a recordar los hechos del pasado, por ejemplo. Pero avanzado el siglo XX, la escultura quiebra esa función, se sale de ese lugar hacia otra dimensión, les diré. Entonces ella entiende que la escultura no es ni arquitectura ni el paisaje, sino que es lo que está entre ambos, dice ella, ¿no? Entonces la escultura, digamos, se ha salido de su rol original, se ha salido de sus caminos históricos en búsqueda de otra entidad. Acá les muestro una estatua representando a esa forma tradicional, y esta escultura, no le he puesto acá el nombre, que es de Chillida, en la que podemos ver eso, que no es ni arquitectura ni el paisaje, sino que es ese entre. Ella relata en ese texto que en qué manera, o la manera en que los géneros, como la escultura, la pintura, han sido alterados. Y ella dice que han sido dilatados, retorcidos en una exhibición extraordinaria de elasticidad. Según ella, esto ha pasado a finales del siglo XX. Ella dice que todo es factible en el universo del campo expandido. Puede extenderse sin romperse. Dice que los distintos géneros confluyen para dar marco a nuevas concepciones artísticas. Después expresa que tras años de búsqueda de la especificidad de cada medio de expresión, por ejemplo, la especificidad de la escultura, la especificidad del dibujo, en que cada soporte artístico buscaba aquello que le era más característico, lo que podíamos definir como su esencia, una nueva generación de artistas había decidido investigar en otra dirección. Esto de el soporte artístico más característico de cada disciplina, digamos, lo esencial, sobre todo en la época, digamos, que nacen las bellas artes, que no han existido desde siempre, como vamos a ver, es donde se cristalizan esas esencias. Por ejemplo, la escultura, mármol o bronce. No puede ser de otra manera. La pintura al óleo sobre caballete. El dibujo, lápiz y papel. Entonces ahí como les digo, se cristalizan, se establecen esas esencias del campo y del soporte, y lo establece, digamos, las formas de cada una de las disciplinas del arte. Pero estos artistas que investigan en la dirección opuesta llegan a ciertos resultados, que son la mixtificación, es decir, que mezclan la transgresión, transgreden esos moldes, esos modelos, esa ruptura de los moldes, y dice, y el hecho de combinar han sido los rasgos marcados del arte de las últimas décadas. Entonces, lo expandido o el campo expandido hace referencia a la multiplicidad de medios y de fórmulas que se pueden utilizar en el arte. Alude al mundo en el que viven los artistas, a la hibridación
propia de un mundo global. Después vamos a ver lo que es hibridación. Pero también a los medios que el desarrollo tecnológico, por ejemplo, ha puesto al servicio de los creadores, y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las materias, de los materiales, el desarrollo filosófico, ideológico, todas estas cosas están ahora al servicio de los creadores. Y les voy a mostrar esta fotografía que seguramente más de uno la ha visto al inicio de la pandemia. Esto salió en los diarios, ¿no? De ahí he tomado la fotografía, que cuando se empiezan a dar las clases virtuales, la maestra de plástica les pidió a unos chicos de una escuelita de Luján de Cuyo, en Mendoza, que dibujaran con lo que tuvieran a mano, con lo que pudieran. Y este niño, miren lo que hizo. Este niño lo que hizo fue un dinosaurio con tierra, como ustedes verán, de un tamaño descomunal, digamos fuera del tamaño de la hoja de dibujo Block Canson número 5 con la que trabajarán en la escuela. Lo hizo con tierra y fíjense cómo ha pintado la cresta, esa que tiene, esas escamas, no sé cómo se llama, si esa cresta, con ladrillo molido, y cómo le ha hecho las uñas con palitos, inclusive ha firmado la obra y todo. Esta concepción ya es el campo expandido del dibujo. En contra de lo que uno pensaría, quedarse con lo que uno sabe, seguro en la sabiduría que uno pudiera tener, es encerrarse. Esto nos habla de otra cosa. Esto nos habla de la apertura del pensamiento, la apertura de la creatividad. Ahora, estábamos viendo que Rosalind Krauss dice de romper los moldes de la tradición. Y yo me pregunto, ¿qué tradición? Yo me pregunto, ¿qué tradición es de la que hay que romper los moldes? O de la que se han roto los moldes en las últimas 2 décadas. Yo les voy a hacer un pantallazo velocísimo de distintas épocas, de distintos momentos, para que veamos a qué tradición se refiere. Esto, si hablamos de lo tradicional y de lo primario, de lo más puro, esto es un dibujo del Paleolítico, que tiene 25.000 años, chicos. O sea, más viejo que esto no hay. Esto es el dibujo primero. Y el dibujo primero se hace en la pared de una cueva con un carbón. Entonces, ya esto no responde a la estructura del papel y el lápiz negro que nosotros consideramos como el dibujo académico, sino que en su origen el dibujo era otra cosa. Les muestro, esto también ya se las he mostrado, esto es de la cueva de Chauvet, se las he mostrado porque además me encanta este dibujo. Nuevamente es un estudio de las cabezas de las leonas hechas con carbón sobre una pared que además es irregular. La pared de la cueva es irregular, no es rectangular, ninguna de esas cosas. Es un soporte raro, digamos, con una forma rara, totalmente irregular, con protuberancias, con salientes y entrantes, a donde se han hecho estas cosas. Posteriormente, miles y miles de años después, que son 20.000 años después, los egipcios, fíjense lo que hacen, dibujan con tinta sobre papiro. Tinta sobre papiro. En todos los casos son trabajos lineales, como habrán visto, ¿no? Pero en estos casos considerando los volúmenes de la pared y trabajando con claroscuro. Acá con dibujos, con planos segregados y planos pintados como tales, ¿no? O sombreados como tales. Esto son 2 dibujos, los pongo entre comillas, sumerios. No tenemos restos de los sumerios porque no sabemos sobre qué otros materiales trabajaban, pero fíjense cómo ellos han hecho estas 2 clases de dibujo. Esto es escritura, ¿no? Con la impresión de formas, y esto es esto es una talla, ¿no? Es un grabado sobre piedra, pero estas 2 cosas también son dibujo. Estas 2 cosas también son dibujo en el mundo de los sumerios. Y esto es cerámica de Dipilon, es una cerámica antigua de Grecia. Fíjense cómo han dibujado sobre una ánfora con pinceles. Han dibujado con pinceles. Entonces tampoco es un papel rectangular con un lápiz negro, es otra cosa.
Nuevamente, cerámica griega, fíjense cómo está dibujado con pincel, y en este caso puede ser o dibujado o por incisión está hecho lo blanco, no sacado, extraído, entonces como grabado. Entonces son dos formas de dibujo antiguo también. Lo mismo que en la cerámica moche, es pintada con pincel o con una caña, algo así con una punta. Pero el soporte, acá tienen algunos de los diseños desplegados, pero los soportes son redondos, no son rectangulares. Acá están desplegados para que lo entendamos a partir de estas nuevas concepciones, o estas concepciones entre comillas tradicionales en las que nosotros nos movemos y como entendemos las cosas del dibujo, ¿no? Otros modos antiguos de dibujar, estas son las líneas de Nazca, estas están hechas sobre las pampas de Nazca, sobre la tierra, extrayendo la tierra, extrayendo la capa superior, que es más oscura, y dejando ver la capa inferior. Esto es tan gigantesco, fíjense que estas son las quebradas. Esto es tan gigantesco que no se puede medir. Esto es una foto aérea, ¿no? Por supuesto. Y acá tienen los geoglifos de Arica, que también son dibujos y que están hechos con piedras. Han despedrado una parte de la montaña y con esas piedras que han sacado las han reorganizado, haciendo estos grandísimos diseños en la falda de las montañas. Códice maya. Fíjense, esto está hecho sobre cuero. Los códices, en general, los mayas, los aztecas, están hechos sobre cuero de venado o sobre papel. También un papel que hacían de la planta del maguey, ¿no? Fíjense que están hechos también con una punta, es decir, que puede ser con una pluma y con pincel, posiblemente con una pluma de mayor calibre, pero son dibujos, están hechos en cuero y están hechos con tinta. Esto es un manuscrito medieval que está hecho con tintas y plumín sobre papel. Esto ya se parece más a lo que nosotros entendemos como dibujo tradicional. Entonces ya en el medioevo empezamos a ver este tipo de dibujos en los que se asientan estas tradiciones o moldes en los que todavía nosotros estamos encerrados. Bueno, les muestro dibujos de Leonardo y de Rafael. Yo creo que ya les he mostrado de ellos, para que vean cómo es que dibujan sobre papel con, en este caso es punta de plata. Yo no sé, el de Rafael posiblemente sea también con punta de plata. Esto lleva una cocina enorme, estos trabajos, porque sobre el papel que se arma es como un cartón, se pega un papel sobre otro con cola, y encima se le pone una cola que se llama cola de conejo, que se hace con los huesos del conejo. O sea, hay que matar el conejo, sacarle los huesos, hervirlos, y de ahí sale como una grasa, y esa grasa se seca y esa es la cola, y se pone a baño María y se escupe, se le pone escupida y se revuelve. Entonces con eso se hace la imprimación del cartón, y después el lápiz no tiene grafito, sino que tiene una punta de plata, y cuando toma contacto con la cola de conejo y la saliva, se oxida y hace estas marcas. Entonces fíjense ustedes el tema de la cocina, pero estos tampoco son grafitos sobre papel, ¿no? Sino que llevan otros procesos. Acá tenemos dibujos de Rubens hechos con, posiblemente esto ya sí, con grafito y con carboncillos. Lo mismo que acá en el de Leonardo se ve perfectamente el trabajo con los carbones, ¿no? Con los carbones negros y también con óxidos blancos para dar las luces y las sombras. Bueno, y acá uno de Tiepolo, donde ustedes pueden ver la apertura de la línea. Esto está hecho con tinta y con tinta aguada. La apertura de la línea, los pocos trazos. No hay tantísimo estudio de todos los detalles como es el caso de Rubens o de Rafael o de Leonardo, sino que acá dispersa, digamos, abre las formas. Fíjense lo que es esto, ¿no? El dibujo de los pies en 3 dimensiones, apenas con 2 o 3 trazos, ¿no? Un maestro Tiepolo, pueden buscarlo para ver los dibujos porque son geniales.
Esto es de Pontormo, esto es ya del manierismo. Fíjense qué actual que es para nosotros este tipo de dibujo, ¿no? En el que está buscando las formas de los movimientos. Fíjense los garabatos a los que llega, ¿no? Entonces, esto ya parece ser carboncillos, ¿no? Pero yo en realidad no estoy muy segura, no lo sé a esto muy bien, no estoy muy segura exactamente qué material sea. Este seguro es carbón, pero este no sé. Y esto es Ingres. Les estoy mostrando una secuencia en el tiempo, ¿no? Esto ya es grafito. Y fíjense cómo hacen las luces y sombras y el realismo que esto tiene. Hay partes que deja abiertas y otras no, ¿sí? Pero es un dibujo que ya se acerca muchísimo más al dibujo académico, al que se considera, entre comillas, les diré, dibujo artístico. Este dibujo de Klimt, nuevamente, esto está hecho con grafito y con carbones también, ¿no? Y cómo ha fijado en una de las partes del dibujo todo el detalle y lo demás lo deja abierto. Esto de Schiele, fíjense, no sé exactamente cómo se pronuncia, Schiele, no sé cómo se pronuncia. Fíjense nuevamente qué actualidad que tiene esto, qué moderno que es, que sin embargo no se sale de lo preestablecido por el Leonardo y por la Edad Media y por Rafael y por los barrocos que hemos visto, Rubens y Tiepolo. Todos estos caminos, fíjense acá hay otro, ¿no? Todos los caminos del dibujo que rompen la forma interna, es a donde está pensando, donde está trabajando, lo mismo que vimos ya que se inicia desde los comienzos en el dibujo, rompen las formas, quiebran las formas, analizan y varían las formas, pero todo lo demás se mantiene dentro de los moldes establecidos cuando Renacimiento y Barroco, ¿sí? Y la última parte de la Edad Media. Esas serían las bases de la tradición, ¿no? Esto es un dibujo japonés, yo no sé de quién será, pero para que vean cómo también se mantiene dentro del esquema del dibujo plano, lineal, en un formato rectangular, que puede usar distintos materiales, que puede quebrar o modificar las formas, pero se mantiene ahí. Vamos a Dubuffet. Este también ya lo hemos visto y yo quiero mostrarles esta secuencia del dibujo nuevamente para que vean ustedes lo que él es capaz de hacer. Esto en realidad es una pintura, ¿no? Pero él aquí también están quebradas las formas, está trabajada en un camino hacia la abstracción con una serie de operaciones que ha hecho de abstracción, de reducción de los elementos naturalistas, digamos, lo ha llevado al plano total. Pero miren lo que hace Dubuffet, de ahí pasa esto, es decir, recorta las figuras y las pone en el espacio. Ahí ya se salió del dibujo, pero no se salió, porque esto sigue siendo un dibujo. Esto sigue siendo un dibujo, nada más que salido del plano bidimensional e instalado en un espacio tridimensional. Esto ya es campo expandido. Y después hace esto. Es decir, construye con los dibujos estas formas espaciales que se despliegan en el espacio, porque acá es como un plano puesto en el espacio y acá ya empieza a tomar un carácter casi escultórico, o mejor dicho, escultórico, tridimensional. Y miren lo que hace también. Les pone a unos bailarines un disfraces con los dibujos, con estas estructuras de dibujo, son como disfraces, y entonces en la exposición eran los dibujos danzantes, iban los dibujos bailando entre medio ahí de la gente como una performance. Entonces esto ya es salirse de aquel molde establecido del dibujo académico, del dibujo artístico, hacia otras direcciones, ¿no? Ustedes saben que de la pintura o del dibujo básico pasa al dibujo tridimensional, del dibujo tridimensional pasa al dibujo escultórico o en la tercera dimensión, al dibujo que se mueve y finalmente a la instalación que llega a los límites de la arquitectura. Es decir, es dibujo, pero es un dibujo que se mueve, es un dibujo que es arquitectónico, es escultórico, que está en la tercera dimensión, y en los moldes tradicionales del dibujo, el dibujo era bidimensional.
bidimensional, lineal, y tenía una cocina específica, y se trabaja sobre un soporte rectangular. Y entonces, ¿qué es esto en relación con el dibujo? ¿Qué es todo esto? Es dibujo, pero es dibujo que se ha salido de su campo. Es un dibujo que ha hibridado distintas disciplinas: la arquitectura, la escultura, el dibujo, y también la pintura, y también la fotografía, porque lo que estamos viendo acá es fotografía. Entonces está entre, no es una disciplina pura, sino que es una disciplina híbrida. Y esto es lo que es la hibridación. Bueno, hay un montón de características: función de dos células de distinta estirpe para dar lugar a una de características mixtas, ¿sí? Asociación de dos moléculas con cierto grado de complementariedad. En ecología, el proceso de mezclar diferentes especies o variedades de organismos para crear un híbrido, ¿sí? Fíjense los sinónimos de híbrido: cruce, mezcla, y los antónimos: pureza, depuración. Los dibujos de los que había que romper el molde respondían a esto, a la pureza, a la depuración. Y a dónde hemos ido, o a dónde vamos a llegar: al cruce de todas estas cosas, a la mezcla de las disciplinas, de los materiales, de los espacios, de los soportes. ¿Qué es el dibujo en el campo expandido? Y bueno, acá tenemos una obra, por ejemplo. Esto es un dibujo resuelto con bordados. Con bordado. Esto es un trabajo de Carmen Imbach. Abajo yo les he ido poniendo los autores, ¿no? En el que con el bordado accede, digamos, al dibujo artístico, o al dibujo lo lleva al campo de la textilería. Está entre, esa es la hibridación entre la textilería y el dibujo. Y usa acá otros materiales que no son los propios: la tinta, el carboncillo, el lápiz de grafito, sino que está en otro plano ya, en un plano mucho más abierto que, como dice Rosalind Krauss, no se quiebra, sino que se expande, no se rompe. Acá tienen otro que lo hace con máquina de bordar, ¿no? Con una máquina de coser. Está haciendo con dibujo arquitectónico. Es un dibujo artístico, pero que ya está salido del campo. ¿Por qué? En este caso, como en el de recién, por el material. Esto es un detalle, ¿no?, del colectivo Mondongo, que es de acá de la Argentina, que hace cosas tan maravillosas. En este caso estaría entre la pintura y la textilería, ¿no?, porque lo que hace es trabajar con hilos hechos apoyados unos sobre otros. Hacen como unos bollitos de hilos y los van sumando y van creando estas maravillas. Entonces aquí se expande en el material. Lo mismo que estos trabajos con pelo, ¿no? Acá tenemos unos dibujos con pelo, acá mucho más domesticado, les diré, más tecnificado. Esto es un collar de pelos y esto es un círculo. Es un medio cochinazo esto, pero de todas maneras podemos decir que estas dos cosas son dibujo. O esto es un trabajo con recolección de basuras. La persona ha hecho este dibujo, digamos que es una colección de cosas. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero eso no es dibujo. Y yo les voy a decir, sí, no está hecho con lápiz, no está hecho sobre papel, sino que es una desviación, una ampliación del campo del dibujo, y es un modo híbrido de mostrar cosas relacionadas tal vez con aquel dibujo tradicional, pero salidas de sus márgenes, desbasadas, les diré. Acá tienen otras de Mondongo. Estas también son pinturas, pero digamos se presta para que hagamos la analogía. Están hechas con plastilina. Estas son pinturas hechas con plastilina. Estos son detalles, y esta es una vista general de una de las obras, que es la Caperucita, ¿no? Pero fíjense cómo es el tratamiento de líneas en este caso, de puntos en este otro, puntos con líneas, cómo son capaces de construir imágenes que se salen de los márgenes, que exceden las tradiciones de la pintura. Bueno, acá hay una tapa de la revista Vogue, donde podemos decir que sí, es una fotografía, pero también esto es un dibujo de la luz sobre el cuerpo de la chica. Entonces tenemos materiales que han roto, digamos, se han
expandido por fuera de los límites del dibujo tradicional. Acá les muestro una obra de Sol LeWitt que la expansión acá es por el tamaño. Es por el tamaño. Acá ha excedido el tamaño normal del dibujo y el soporte, que en este caso es una pared, ¿no? Entonces no es en un papel con lápiz, sino que es un tamaño descomunal que se sale, digamos, de aquellas concepciones tradicionales. Lo mismo que esta es una obra, en realidad es una obra redonda, ¿no? Donde el dibujo está alrededor y uno ingresa al interior de esta forma desmesuradamente grande y a la vez envolvente, es decir, uno entra dentro del dibujo. Bueno, hemos visto estas espacialidades, ¿no? Entonces, unas expansiones son por el lado del material y otras son por el espacio que ocupan y por donde se despliegan. En este caso también es un dibujo lineal en la playa, ya vimos algo de esto. Esto es land art. Y esto es la miniatura. Esto también es una expansión del campo del dibujo, porque esto se sale también de los moldes tradicionales. ¿Es realista? Sí, es realista. Vaya a saber con qué está hecho, supongo que con tintas, pero fíjense ustedes el nivel de realismo y el tamaño que tiene. Entonces esto también se sale, la miniatura se sale de los límites por el espacio que ocupa, por el espacio acá, no en el que se despliega como los que vimos recién, sino en el que se concentra. Bueno, tenemos otros, estas cosas también ya las hemos visto, hechas con alambre, que sería como la operatoria de la línea, que se sale al espacio tridimensional. Entonces una cosa es el material y otra cosa es también el espacio que ocupa, salirse del plano del dibujo e irse a una espacialidad escultórica como la que hace Dubuffet al principio. Acá tenemos con distintos materiales, con piedras que se expanden y se salen hacia afuera y hacia arriba del plano natural del dibujo tradicional. O esto, bueno, me pueden decir ustedes, bueno, pero eso ya es una escultura. Y yo les voy a decir, sí, pero también es un dibujo. Es un dibujo hecho con piedras, un dibujo que se ha salido del plano del papel y se ha convertido en piedra y se expande por el espacio tridimensional. O este tipo de cosas, ¿no? Hechas con cartón que se mueven en el espacio tridimensional y que parece un relieve, pero la forma y la concepción es dibujística. Acá tenemos otro también con cartones. Les estoy mostrando así con distintos materiales, con distintos soportes, para que vean ustedes los distintos grados de expansión. En este caso es en el soporte, en el material y en la tridimensionalidad, porque ahí se sale, digamos, esto es un edificio que han hecho con un cartón y se sale el balcón hacia afuera, y en el dibujo tradicional eso no existe. En el dibujo tradicional se mantiene siempre en la bidimensión. Bueno, acá les muestro otros con los cartones rasgados y con algo pegado encima y pintado. Entonces, cómo se puede allí seguir representando dibujísticamente cosas. Pueden ser, como en este caso, figurativas, naturalistas, realistas o absolutamente abstractas. Y fíjense, con piedras, una madera, y unos cartones y papeles pegados, ¿no? Es decir, que es un dibujo. Sí, es un dibujo en el campo expandido. Bueno, lo he puesto porque me da risa, porque me encantó. Está hecho con botellas descartables, esas botellas de Coca-Cola, no sé qué. Ha hecho estos dibujos en el espacio, digamos, o pseudoesculturas, porque tampoco sería, no sería tanto una escultura, más o menos. Y también podríamos decir que es como una acción pictórica, una instalación en el espacio de la naturaleza, ¿no? Entonces también con botellas, con cualquier cosa se puede hacer. Bueno, acá tenemos algo re interesante, que es cómo el dibujo se produce por la proyección de la sombra y de la luz sobre una pared, porque el motivo es pero está hecho de tal manera que su proyección, digamos, devela este dibujo. Pero el dibujo acá es inmaterial,
es inmaterial porque no es de papel, no es de hierro, el dibujo o de alambre, sino que es de luz. Tenemos estas obras ahí, dos artistas, uno es Rose y otro es Varini, que hacen estos dibujos en el aire, digamos, en los edificios, adentro de los edificios o fuera de los edificios. Lo que hacen es un juego con la perspectiva, ¿no? Entonces dibujan en el piso, en las paredes, no sé qué, y desde un punto de vista se arma el dibujo. Ustedes conocerán, por ejemplo, esto, para que se vea así, lo ha hecho así. Entonces desde un punto se toma con una cámara fotográfica y se ve como si fuese, en este caso, un rectángulo con las dos diagonales, pero para que se vea desde un punto ha tenido que forzar la perspectiva y en realidad lo que ha hecho con una cinta es esto. Entonces una cinta adhesiva en un edificio, ¿sí? Con eso ha hecho las líneas que arman un dibujo que solo se ve en una fotografía. Si eso no es hibridación, chicos. Bueno, acá tenemos otros que cambian los soportes, así como hemos visto estos que trabajan en el interior de los edificios y pasan por el piso, por las puertas, por las paredes, haciendo el trabajo. Tenemos este caso de Cuitca, por ejemplo, que trabaja sobre colchones viejos. Entonces sus dibujos, en este caso, en esta obra, son mapas sobre colchones viejos y donde están los botones y marcan las ciudades, ¿no? Entonces en cualquier soporte, con cualquier herramienta, esta señora se ha puesto ahí un escobillón así con pintura para hacer el dibujo en el piso, o estas otras que dibujan con el cuerpo. Esta mete la cabeza, fíjense ahí, mete la cabeza dentro del balde con pintura y con el pelo, hace estos dibujos en el piso. O esta que se va arrastrando con carbones en las manos o con óxido de hierro negro y va haciendo los dibujos moviéndose, haciendo una performance. Entonces con el cuerpo, con la cabeza, con el pelo, se puede en grandísimos tamaños, en miniaturas, se puede trabajar con todo. Este es un dibujo que se hace sobre el cuerpo. Es una mujer que se ha dibujado a sí misma o bien otra persona la ha dibujado, es decir, que el soporte no es el papel rectangular blanco, obra 80 kilos, sino que es la propia piel, ¿no? Entonces eso es también una consideración o se puede tener como el dibujo en el campo expandido. Y bueno, ya para irnos les muestro esto otro que nos dio mucha risa con el equipo de cátedra cuando lo íbamos a mostrar. Este es alguien que se pinta el cuerpo, ¿no? Y se tira encima de la tela o del papel para hacer estas formas. Y hay uno que pinta con las nalgas. Bueno, como estos van a encontrar que pintan con cualquier cosa o que dibujan con cualquier cosa. ¿Qué les quiero decir? Primero, para que despedirme en este video con alegría y con risas, pero también para que piensen ustedes que el campo del dibujo es mucho más amplio de el dibujo realista, el dibujo naturalista, las técnicas tradicionales, sino que se ha abierto de tal manera que permite de todo. Entonces, sobre este tema les voy a dar una consigna para que terminemos el año con el dibujo en el campo expandido.